Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La Biblia no guarda secretos de ninguna persona que se encuentra en los linajes importantes descritos en ella. Podemos hablar como personas como Moisés, como Abraham, Isaac, David, Aarón y otros muchos. Nos narran muchas de sus virtudes, pero no guarda silencio también cuando cometieron errores. Ninguno de ellos era infalible, solamente Cristo es perfecto. Pero hay grande enseñanza en cada una de las historias de ellos. Y hoy vamos a ver una de las virtudes más grandes en algún acto decisivo que tomó Aarón. También tiene errores, pero hoy vamos a mirar una gran virtud, aún atravesando a través de un grande dolor, como perder 2 hijos en el ministerio por un error cometido y haber llevado fuego extraño delante de Jehová. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Estamos estudiando el libro de Levítico y hoy vamos a ir al capítulo 10, versículo 12. Y vamos a mirar este aspecto que te narraba con relación a Aarón, que estaba en pleno luto porque había perdido a su hijo Nadab y a su otro hijo Abiú. Así es que recuerda que estamos leyendo la versión Reina Valera y también rápidamente te recuerdo que te inscribas en el canal de tal manera que puedas recibir las notificaciones, porque estos estudios nos dejan grandes principios a todos. Yo te invito para que lo hagas. Vayamos entonces a Levíticos capítulo 10, versículo 12. Y dice así: Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Nadab y Abiú habían muerto, sus cadáveres habían sido sacados del santuario por algunos otros familiares, pero el ministerio debía de seguir. Moisés había hablado con Aarón. Aarón había callado, según la historia que nos narra la Biblia. Y Moisés, siendo el líder directamente de parte de Dios sobre todo el pueblo, y aún líder también del sumo sacerdote Aarón y de sus hijos, les daba instrucciones para que necesitaban comer, necesitaba continuar el ministerio y deberían de tomar, según las instrucciones que Dios mismo había dado, de la ofrenda que les correspondía para que ellos se alimentaran y de comerla, porque aquellos 2 jóvenes sacerdotes ya no estaban, pero estaba ahora Eleazar e Itamar, que también eran hijos de Aarón y quienes habían quedado después de la muerte de sus hermanos. Versículo 13. Moisés sigue hablando y dice: la comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Moisés habla con Aarón
y le recuerda que es necesario hacerlo, por cuanto era el mandamiento de Dios con relación a aquellas ofrendas, a comer las partes que le correspondía, y Aarón necesitaba seguir adelante, también comer en su dolor, en su luto, porque la pérdida de 2 hijos es muy grande y es muy dolorosa, y más de la manera como perdió él a sus 2 hijos. Versículo 14. Sigue Moisés dando instrucciones y dice: comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo. El pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Nótese que aquí nos damos cuenta que aparecen las hijas. Normalmente no se nombran a las hijas, pero es un momento muy especial por lo que ha acontecido. Es un momento donde está toda la familia de Aarón. Ha habido una gran pérdida de 2 seres humanos, parte de la familia, parte del ministerio, y de una forma muy difícil de entender, hablando humanamente. Porque fuego de Jehová había salido en su celo santo, y al llevar a aquellos jóvenes el fuego extraño, fueron consumidos por aquel fuego que salía de la santidad de Dios, por el pecado cometido. Y entonces, ahí estaban las hijas, y Dios había dado instrucciones, y Moisés se las recuerda a Aarón las partes que le correspondía, como dándole instrucciones, porque Aarón pasaba por un momento muy difícil, y cuando uno pasa por esos momentos, su mente puede estar pasando emocionalmente un bache emocional o un momento de mucho infortunio interiormente. Versículo 15. Sigue Moisés hablando y dice: con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido, como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y estas instrucciones Moisés ya las ha dado anteriormente, pero aquí están involucrados otros 2 nuevos en el ministerio. Eran los que iban a ocupar el lugar de aquellos que habían muerto. Estamos hablando de Eleazar e Itamar, que iban a ocupar el lugar de Nadab y Abiú. Entonces prácticamente Moisés está repitiendo todo para que reciban las instrucciones una vez más y no se equivoquen en hacer las cosas como a Dios le agrada. Versículo 16. Y Moisés preguntó. Todo parece indicar que Moisés dejó instrucciones y después hizo una pregunta relacionada con un sacrificio muy especial. Observen lo que preguntó. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo. Observen por qué se enojó Moisés cuando él preguntó por este sacrificio, y la respuesta que recibió era que había sido quemado, y fue quemado todo. Ese es el problema. Esa es la situación.
Porque en el versículo 17 dice Moisés: ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él, dirigiéndose a Dios, a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. O sea que de aquel sacrificio del macho cabrío les correspondía apartar una parte para que fuera comida por el sumo sacerdote y por sus hijos sacerdotes también. Por eso Moisés, según las instrucciones que ya nosotros también hemos estudiado en los videos pasados, pues habla una vez más de lo que le correspondía a ellos, pero en esta ocasión los hijos que ahora habían ocupado el lugar de aquellos muertos, parece ser que se habían equivocado y lo habían quemado todo. Y hay una instrucción muy especial que la única ofrenda, el único sacrificio del que no se debe de comer nada, es del que se introduce la sangre hacia el lugar santo, allá donde está el altar de incienso y donde está el velo. De esos sacrificios nadie puede comer nada, pero de los sacrificios que se hacen afuera y la sangre se derrama afuera en el altar de bronce, el altar de los holocaustos, afuera del lugar santo, en el patio del tabernáculo, pues de todo eso debían de comer una parte especial como la espaldilla derecha y el pecho. Y dice que la debieron haber comido en el lugar santo, y que por qué la habían quemado toda. Y les dice en el versículo 17: ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Ahora bien, el versículo 18, Moisés dice: ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en lugar santo como yo mandé. O sea, que de ese macho cabrío que se había hecho sacrificio, no se había llevado la sangre adentro del santuario, se había derramado en el altar de bronce y debía de ser comida las partes que le correspondían a los sacerdotes. Pero estos jóvenes no lo hicieron así, lo quemaron todo. Y Moisés estaba, pues la Biblia dice, enojado, disgusto. Por eso ese aparente error de aquellos jóvenes. Pero, como les digo, las personas no somos infalibles. Aquí Moisés quiere restaurar las cosas, el orden del servicio, el orden del tabernáculo, tan pronto como sea posible. Por eso vuelve a instruirlos para que los nuevos sacerdotes también empiecen una función que debe de continuar todos los días. Y Moisés había algo que no sabía, pero Aarón sí lo sabía. Y es algo importante, porque en ocasiones el que sabe las cosas es el que debe de preocuparse por hacer lo correcto, ya que nosotros los hombres, pues realmente no conocemos el corazón del hombre. El único que lo conoce es Dios, y el mismo hombre que tiene su propia vida y su propio corazón. ¿Qué había ocurrido? Y Aarón va a interferir en esa conversación que tiene Moisés, enojado porque no habían comido la ofrenda que les correspondía
o las partes que les correspondía de aquel macho cabrío que se había dado en sacrificio por expiación, y reconciliar a todos por los pecados cometidos, tales y como los que habían ocurrido. Y en el versículo 19 responde Aarón y dice: y respondiendo Aarón a Moisés, ¿qué le dijo? He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas. ¿Cuáles cosas? La pérdida de los dos hijos. Y luego dice: y si hubiere yo comido hoy del sacrificio de expiación. Y pregunta: ¿sería esto grato a Jehová? Versículo 20 dice: y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Y para entender esto, mis amados hermanos, estamos hablando de que aquí hay un padre que ha perdido a dos hijos, que está en un tremendo duelo, que sí, el ministerio debe de continuar, pero él está en un tremendo dolor por la pérdida de sus dos hijos. Y Moisés no está diciendo nada incorrecto, pero hay algo que Moisés no sabe, y es lo que ha ocurrido con Aarón. Aarón decidió él no comer de las ofrendas, no comer las partes que le correspondían. ¿Por qué? Bueno, primero él dice que a él le ha sucedido eso, que es la muerte de sus hijos. Entonces él ha decidido no hacerlo. Y cuando Moisés escucha eso, Moisés se da por satisfecho. Moisés sabe que Aarón ha hecho lo correcto. ¿Por qué? Bueno, mis amados, ahí mismo en Levíticos, si tú vas al capítulo 21 de Levíticos, la Biblia nos da la respuesta. Repito, Levíticos capítulo 21, versículo 1 y 2. Vamos a Levíticos 21, 1 y dice así: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. O sea, ellos no debían de andar digamos en la actualidad, en funerales aquí y allá, porque la muerte en el Antiguo Testamento está relacionada con lo que es profano, con lo que es pecado, con lo que es inmundo. Entonces, el sumo sacerdote y los sacerdotes no deben de tener nada que ver con aquello. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y siempre que se habla de muerte, se relaciona con el pecado. Es contrario, hace contraste con la vida, y es un símbolo del bien venidero, que es la enseñanza de que Dios nos saca de la muerte y nos da vida eterna. Entonces, les dice que no se contaminen con los muertos, que no salgan a donde están los muertos, porque ellos son ungidos y están ahí, pero tienen familia. Entonces Dios es Dios justo y entiende todas las cosas y el dolor. Y dice el versículo 2, Levíticos 21:2, dice: mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano. Versículo 3, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. O sea, que por algún pariente cercano, como madre, padre, hijos, los que dice aquí, él podía contaminarse, podía acercarse a ellos, podía abrazarlos, agarrarlos. Entonces, lo que había ocurrido con Moisés allá era de que él, es muy sencillo entenderlo, son sus hijos, él es su padre, él estaba allí,
Él era el sumo sacerdote. Él abrazó a aquellos muchachos. Y habían ocurrido cosas que Moisés no nos dice la palabra de Dios, pero Moisés da órdenes y hasta se enoja. Pero cuando habla Aarón le hace entender y queda Moisés satisfecho. ¿Por qué? Porque cuando un sacerdote tocaba a un muerto, quedaba inmundo. Y dice Levíticos 22, ¿sí? Repito, Levíticos 22, versículo 3, dice así, hablando la instrucción de Dios a través de Moisés. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Pero ¿a quién se los dijo? A Aarón. Si tú lees el versículo 1 y el versículo 2, te vas a dar cuenta que eso se lo dijo a Aarón y a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Entonces, lo que necesitamos entender era de que Aarón sabía que él se había contaminado con un muerto por el simbolismo que existe de que la muerte tiene relación con el pecado, con lo profano, y se le llama inmundicia en el Antiguo Testamento, y que cuando un sacerdote se contaminaba, no podía acercarse ni ser partícipe por cierto tiempo, que después la Biblia nos va a enseñar cuántos días o cuánto tiempo. Hay diferentes situaciones. No podía participar de las cosas sagradas porque entonces venía una disciplina de Dios con relación a ese asunto. Y Aarón lo sabía. Entonces, cuando le explica a Aarón, a Moisés, por qué razón él había decidido no comer, él le hace la pregunta a Moisés y le dice, ¿qué dices tú, Moisés? ¿Sería esto grato a Jehová? La respuesta es no. La respuesta es que Aarón se lleva un aplauso porque es una virtud que él entendió lo que había hecho y Moisés quedó satisfecho cuando oyó lo que Aarón le dijo. Entonces, Aarón, la virtud del acto es de que a pesar de su dolor, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en su mente, en su corazón, cuidó el principio fundamental de la instrucción de Dios. Si tú estás inmundo porque tocaste muerto y él lo había tocado, son sus hijos y era permitido por Dios que lo hiciera, pero entonces no podía participar de las cosas santas. Toda su familia está en duelo, entonces Aarón cuidó lo correcto en medio del dolor. Esa es la enseñanza exegéticamente que nos dice la Biblia, que Aarón hizo lo correcto en su ministerio en medio de un dolor enorme. Y lo que nos enseña hermenéuticamente esto, para ir al Nuevo Testamento y entenderlo, es de que un ministro consagrado y dedicado a Dios puede pasar por una multitud de dolores, una multitud de circunstancias, y ha de poner los principios de Dios primero. Ya no se nos evita que estemos en un funeral, porque aquello era simbólico. Pero eso no nos quita el entendimiento que aquello que era simbólico ahora es una realidad en muchos aspectos. Hay muchos tipos de dolores que en la vida se presentan, muchas circunstancias. Y el ministro debe de cuidar, porque el ministro sabe
que el ministerio debe de continuar y debe de cuidar los principios fundamentales de Dios, aún en las circunstancias más adversas de su vida. Y debe de continuar el ministerio, pero debe de cuidar el principio y entender la situación de su corazón y siempre hacer lo correcto en beneficio del ministerio. Si Aarón hubiese entrado a comer la parte del sacrificio que les correspondía, su pecado hubiera sido muy patente y hubiera entrado en un conflicto espiritual. Pero él supo, dentro de su dolor, lo repito, hacer lo correcto. Y cualquier ministro que me esté escuchando, cualquier persona que ahora vivimos en los tiempos de gracia, ha de aprender en hacer lo correcto, aún en medio de cualquier circunstancia. Eso es nuestro deber y vamos a ir para mirar hermenéuticamente en el Nuevo Testamento lo que nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a ir primero a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Y vamos a mirar allí, como ya les dije, ahora no se nos dice no toques al muerto o no vayas a un funeral, porque aquello, repito, era simbólico. Pero existe una gran cantidad de diferentes dolores y circunstancias que pueden ocurrir. Y una de las enseñanzas máximas que está en la Biblia y que nos da el privilegio de tenerlas para que nosotros aprendamos, pues es realmente el apóstol Pablo quien nos deja palmado o nos deja su testimonio, mejor dicho, en el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 23, hablando de la porción de esta parte de la Biblia es sufrimientos de Pablo como apóstol. Pero en su sufrimiento, él hacía siempre la voluntad de Dios, hacía lo correcto. No era infalible, como ningún ser humano es infalible, pero siempre era muy obediente a las instrucciones de Dios. Así es que el 2 de Corintios capítulo 11, hablando de su trabajo, dice en el versículo 23, y empieza con una pregunta y dice, ¿son ministros de Cristo? Porque habla de otros ministros y él va a hablar de sí mismo y luego dice, como si estuviera loco, hablo. Lo dice entre paréntesis porque él realmente va a hablar de sí mismo y es algo que Pablo no quiere hacer, pero lo va a hacer por necesidad de explicar ciertos sufrimientos y cómo él ha hecho para seguir trabajando. Por eso dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Y luego dice, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Versículo 27,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Observen lo que dice Pablo. Es la preocupación por todas las iglesias. Porque ¿qué propósito tenía Pablo? Era de que en las iglesias se hiciera lo correcto, como siempre se dirigió a Timoteo y a Tito, los pastores que él dejó, los líderes espirituales que él dejó, hagan lo correcto, mantengan lo correcto. Sí, sufran penalidades, sufran dolores, pero hagan lo correcto. Siempre Pablo, a través de todas las circunstancias, hacer lo correcto. Esto compagina perfectamente. Ciertamente el dolor que pasó Aarón fue terrible. Y por eso sabemos que a través de cualquier dolor debemos de seguir adelante. Porque también en la actualidad perdemos familiares. Y algunos de ellos pues se van también, no porque pecaron en un ministerio, pero se fueron. Y en ocasiones nos da temor de que hayan ido pues sin aceptar a Cristo, sin pedirle perdón antes de morir. Eso es triste, que se parta, que se vaya un padre, una madre, un hermano, un hijo. Entonces, aquí en estos dolores caben una gran multitud de cosas. Recuerden que en la Biblia no se habla nunca de la familia de Pablo. Él no expresa más que en alguna ocasión, expresa como teniendo un hermano a alguien. Pero para él todos eran sus hermanos en Cristo. Pero aquí habla de las cosas que él le pasaban y le ocurrían en cada circunstancia, pero él siempre buscando lo correcto, la voluntad de Dios. Eso es lo que debe de ser un ministro. Aarón realmente virtuosamente actuó. Pablo hizo lo mismo. Pedro lo aprendió perfectamente después de las enseñanzas del maestro. Ahora bien, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, observemos lo que dice, hablando Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era su oración? A pesar de pasar por todo, que las iglesias estuvieran viviendo la verdad de Dios, mantener lo correcto, mantener el evangelio santo y puro, el evangelio de Cristo. Miramos entonces un versículo más para ir casi terminando este video. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Y él dice esto. Repito, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Le habla a los filipenses y les dice, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todo lo que me pasa ha sido para beneficio, para el progreso, para el crecimiento, para que otros conozcan, para que permanezca la verdad de Dios. ¿Con cuánta razón Moisés, al escuchar a Aarón, que tomó esa decisión,
por hacer lo correcto delante de Dios, Moisés se dio por satisfecho. Porque un ministro, cuando hace lo correcto, a pesar de lo que pasa en su vida, ha de satisfacer a quien le enseñó y también le agradará a su Señor. Entonces Pablo agradaba a Cristo. Y por eso él decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y cuando llega el dolor, pues sabemos que Cristo tiene cuidado de nosotros y su bendito Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos da las fuerzas para seguir adelante. ¿Quién no ha sufrido una pérdida? ¿Quién no ha pasado por un dolor? ¿Quién no tiene un problema? ¿Quién no tiene un percance, una emergencia, una urgencia? Pero si tú caminas con Cristo, eres de Cristo, estás creciendo en Cristo, te estás moviendo en Cristo, o quizás Dios mismo te tenga un ministerio, o ya eres ministro, sigue en lo correcto, en lo que agrada a Dios. Aún recuerdo cuando narra la Biblia que a Cristo le avisaron que Juan el Bautista, aquel pregonero que le preparó el camino a él, lo habían decapitado. Cristo fue a orar después de recibir la noticia, pero cuando miró la necesidad de la gente, se levantó y los atendió. Siempre el ejemplo de hacer lo correcto. Trabajar en la verdad, guardar la verdad en cualquier circunstancia. Y eso es lo que le agrada a Dios. Por último, no pensemos nunca que Dios no nos entiende. Por supuesto que nos entiende. Por supuesto que Él tiene consolación para nosotros. Vas a escuchar muchas voces que te dicen, como aquel canto que dice, ¿dónde está tu Dios? Pero tú y yo sabemos que Dios está con nosotros. Que Él nunca nos ha dejado, ni nunca nos dejará. Y que a través de cualquier dolor y cualquier circunstancia, Cristo permanece fielmente a nuestro lado y su Espíritu Santo nos fortalece, nos consuela, pero también nos da fuerza para seguir adelante en aquel trabajo que Dios nos ha dado y que debemos hacer de la manera que le agrada a nuestro Rey y a nuestro Señor. Considera esta enseñanza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, siempre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.